Saludo con gusto al diputado Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes y con su gran, inmenso público. Muchas gracias, Rubén. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el balance de los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, primero, este tipo de evaluaciones que se están empujando desde el gobierno, pues son aquellas que se criticaban mucho como una manera de culto a la personalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que hay de todo. A mí me ha llamado la atención cómo hay una variación en la política de seguridad con ciertas cosas obscuras que si quieres te comento rápido. Una de ellas es la opacidad. Fíjate que en la página de homicidios tradicionalmente veíamos los homicidios que reportaba el gobierno y enfrente los homicidios que reportaban las fuentes abiertas, la prensa. Pues eso se eliminó. Ahora veo problemas en tema de salud, veo problemas en temas de carreteras, se está complicando mucho la economía porque pues, los compromisos, sobre todo en gasto corriente, digamos, directo, son muchos y pareciera desgraciadamente que vamos a entrar en una recesión. Yo espero que no. Y por otro lado, erráticos en nuestra política internacional. Vemos este tema de Venezuela no muy claro y vemos por el otro lado la amenaza del gobierno futuro del presidente Trump. Vamos a bailar al ritmo que nos toquen a partir de la llegada de Donald Trump, desde tu punto de vista. Efectivamente, y lo vamos a enfrentar en condiciones de mucha desventaja, porque en estos 6 años pasados, pues bajamos nuestra competitividad, nuestras finanzas se debilitaron, pasamos de 10 billones de pesos de deuda a casi 18 billones de pesos, de dólares, perdón, de deuda. Entonces, pues traemos dificultades fuertes, ¿no? En materia de economía, en materia de desarrollo económico, en materia de finanzas públicas, un gasto enorme, y eso nos debilita frente a los americanos, con un presidente además acostumbrado a la controversia, acostumbrado a poner, como se dice, la canasta alta, y pues ahora mismo nosotros, pues con serias dificultades, ¿no? Diputado Rubén Moreira, se convocó con bombo y platillo a escuchar el mensaje de la presidenta Sheinbaum con motivo de los primeros 100 días. ¿Tiene sentido hacer algo así? Yo me voy a lo que te decía al principio. Yo creo que no. Esta es una parte que muchos no nos gustaba de rendir culto a las personalidades, el lugar donde se va a hacer. Acá en la Ciudad de México pues ya hay muchas calles con grandes letreros, pero los resultados no son los mejores. En materia de seguridad, salud, infraestructura, está empezando apenas el año fiscal. Y por otro lado, pues vemos enfrente una amenaza en contra de la democracia, todo este desmantelamiento de los órganos autónomos, dejando a los trabajadores indefensos, este intento de tomar el Infonavit, donde yo esperaría que los grandes sindicatos se opusieran. Entonces no veo por qué echar campanas a vuelo. Yo esperaría que tuviera éxitos, porque si le va bien a ella, le va bien a México. E insisto, hay 2, 3 cosas buenas, pero pues son 100 días, dentro de los cuales además van las vacaciones de Navidad, y por lo tanto, pues no vería yo por qué echar campanas al vuelo. Diputado Rubén Moreira, la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos por los frecuentes episodios de violencia que hemos observado, visto y sufrido en el país. Te pregunto, ¿ha habido algún cambio destacable en materia de seguridad en estos primeros 100 días de gobierno? Pues mire, yo veo 2 que contradicen el discurso del gobierno anterior. Primero, se habla de la inseguridad, ahora se está hablando y hay difusión de las acciones del gobierno. Es decir, en los últimos días no hemos visto esas escenas patéticas del gobierno de Andrés donde golpeaban soldados y policías. Segunda, se trata de involucrar a los gobernadores, lo que no es tan fácil porque muchos de ellos llegaron al poder, pues, digamos, dejando hacer y dejando pasar, por no decir otra cosa. Ahora,
me preocupa esta opacidad. El número de homicidios que nosotros vemos en las páginas oficiales ya no se confrontan, que antes sí se hacía, contra los que están en las fuentes abiertas, sobre todo en la prensa. Ya hay ejemplos, por ejemplo, en Sonora de hace unos días, donde hay 8 muertes en un enfrentamiento y 7 u 8 cuerpos encontrados en una fosa. Y cuando tú revisas el reporte oficial, esos muertos no aparecen, aparecen otros. Entonces, se está cantando victoria muy rápido de algo que además es opaco. Y por otro lado, tenemos territorios dominados por el crimen organizado. Uno de ellos es Tabasco, otro es Michoacán. ¿Qué se puede decir de Guerrero? De este enfrentamiento de todos contra todos en Sinaloa, lo que pasa en Sonora, lo que pasa en Nuevo León, y esta línea de crímenes que se da sobre los gasoductos, oleoductos que están desde Hidalgo hasta Guanajuato, donde aumentan los crímenes y además se vende muchísimo combustible pues en las calles y en las carreteras. Qué relevante todo esto que nos relatas, diputado Rubén Moreira. Otra de las grandes preocupaciones tiene que ver con el tema de salud. Recientemente preocupó, por cierto, la posposición de una licitación grande para la adquisición de medicamentos e insumos médicos que afecta a miles de pacientes. Te pregunto, ¿en qué condiciones está el sistema de salud pública? Desde varios datos. Primero, más de 50 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a los sistemas de salud. Segundo, se rompió nuestro esquema de vacunación. El gobierno de Andrés Manuel lo rompió y entonces eso dice que en el futuro tendremos problemas con enfermedades que estaban superadas. El tercero, aquel desmantelamiento del Seguro Popular y luego el paso al INSABI y luego a IMSS Bienestar, pues ha dejado a muchos estados totalmente en desventaja. Luego viene esto de que faltan medicinas y vamos a hacer una gran licitación en compras consolidadas. Sí, las compras consolidadas bajan costos, pero en un país de 130 millones de habitantes, pues no puede ser todo una compra consolidada, porque hay muchas particularidades. Y pareciera que se le olvida al sistema de salud, al sector salud se le olvida, que las medicinas no están preparadas, porque pues estas mismas caducan o prescriben, como se dice. Entonces, lo que se tiene son pues los elementos para fabricar esas medicinas. Y cuando se van a bajar tanto los costos, a pedirlas a muy corto plazo, pues las mismas compañías dicen que no se puede. Tenemos eso, una falta de expertise en muchos temas y en salud pues se nota, pues qué te digo, y todos lo estamos sintiendo. Se atenúa porque la gente tiene algo de dinero, producto de los programas sociales, y ahora va a ese sistema de salud que está en todas las farmacias, afuera de las farmacias, y donde hay médicos pues que cobran poco, privados, pero que te atan a comprar los medicamentos en las farmacias. Consultorios de farmacia se han vuelto una gran solución, hay que reconocerlo. Déjame preguntarte, pasando a otros temas, ¿cómo viene el periodo de sesiones del Congreso que arrancará ya muy pronto, en el mes de febrero? Bueno, hay una que está entre el Senado y diputados que algunos de nosotros vimos con simpatía que se frenara, pero el día de ayer pues se nos cayó la simpatía porque nos dicen vamos a hacer unas modificaciones que ellos deciden, me refiero al Infonavit, y la vamos a sacar en la primera semana para regresarla al Senado. ¿Y de qué se trata? De que el gobierno se va a apoderar de 2.4 billones de pesos que no son del gobierno, no son producto de los impuestos, es más, no son de todos los mexicanos, son de aquellos que fueron trabajadores o son trabajadores y sus patrones aportaron y que el gobierno va a decidir qué hacer con ese dinero. Ellos se amparan en que pues los diputados pueden hacer eso porque tienen la mayoría. Sí, pero no es dinero público, es dinero privado. Y ahí, Guillermo, me preocupa muchísimo ese tipo de antecedentes que se empiezan a dejar, en los cuales el gobierno, a través de su mayoría, puede tomar las cosas privadas y agenciárselas, como luego se dice,
o utilizarlas para cosas que no sabemos. Sí, desde luego esta reforma al Infonavit, que es una de las que vendría en la lista de las que se propondrán para el periodo ordinario de sesiones, tiene muchas aristas y subrayaría yo, adicionalmente a lo que tú dices, Rubén, que sindicatos y empresas están cuestionando que el gobierno se quiera hacer de recursos que no son suyos, porque a diferencia del IMSS, en el Infonavit el gobierno no aporta dinero. Quienes aportan dinero son trabajadores y empresas. Que el gobierno quiera administrar recursos privados que pertenecen a trabajadores y empresas a partir de una reforma es algo totalmente irregular. Ya veremos qué sucede, Rubén. La presidenta Sheinbaum, te pregunto ahora, dio un anticipo de cómo vendrá la reforma electoral, de lo que se sabe. ¿Qué opinas? Bueno, te digo, Guillermo, hablando de la reforma electoral, que es muy interesante lo que está poniendo sobre la mesa, porque pareciera que va a mandar mensajes dentro de su propio partido. Yo no veo en Acción Nacional, en MC o en el PRI, quien que tenga un familiar lo vaya a suceder en un cargo de gobernador, por ejemplo, pero sí lo veo en Morena, en el caso de Guerrero, o en San Luis Potosí, en el Partido Verde, por un lado. Por otro, habría que ver qué tipo de régimen queremos. Y pareciera que ahora vamos sobre las libertades de las personas. Ahora, si se quiere evitar concentración de poder, pues les quiero decir a todas y a todos que la concentración se está dando en Morena, si no vean la familia alcalde, o vean por el otro lado, pues todo lo que está haciendo la familia del señor Salgado Macedonio, ¿no? Entonces ahí hay concentración de poder. Ahora, si el pueblo vota, bueno, pues es otra situación. Por otro lado, está este tema de la reelección y volvemos a lo mismo. Hace unos años, todos los partidos, incluyendo los enojes que están en Morena, nos dijeron que era importante que el pueblo fuera evaluando a los diputados o a los alcaldes según su trabajo. Y por eso se volvió, porque no es la primera vez que lo teníamos, al tema de la reelección de alcaldes, diputados y senadores. Ahora se dice exactamente lo contrario. Y hay gente que me comenta, pues, que es un mensaje al interior de Morena, que se quiere deshacer de los grupos que, pues, heredó de otros gobiernos. Pues serán estos dos, Infonavit y reforma electoral, temas relevantes del periodo ordinario que empezará en febrero. Diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí. Habrá otras oportunidades para seguir platicando de estos temas. Rubén, gracias. Gracias y un gran saludo. Y pues estamos todavía en las cabañuelas, entonces pues feliz año. Sí, todavía estamos a tiempo de decir feliz año. Gracias, Rubén. Hasta pronto.